Entre giros y giros, todo da vuelta y nada cambia. El triunfo de AMLO para nuestra América. Los ecos del triunfo electoral del movimiento López Obradorista en las elecciones mexicanas del 1 de julio pasado comienzan a apagarse y la ciudadanía mexicana vuelve a sus rutinas cotidianas. Pero nada ha cambiado en México aún. La condición Goré se mantiene. Aunque la transición gubernamental se presenta tranquila, suave, dado los 5 meses que faltan para que asuma el nuevo gobierno, nadie puede asegurar que la tranquilidad inicial se mantenga en el tiempo. Muchos intereses económicos, políticos, que comprometen directamente a los poderes fácticos que operan en la sociedad mexicana están en juego con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Los diversos poderes fácticos, agentes de la violencia y de la corrupción, están intactos y pueden operar en cualquier momento en contra del presidente electo y sus aliados. El accionar del crimen organizado, del empresariado antidemocrático y corrupto, opera con sigilo entre los recovecos de los poderes institucionales. Las extensas y profusas redes de corrupción burocráticas a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal están aún operativas y están prestas a actuar. Las organizaciones sociales, políticas corruptas se preparan para actuar en el nuevo escenario político. Lo mismo sucede con los aparatos represivos del Estado, me refiero a las policías e incluso a los agentes de las Fuerzas Armadas, con los medios de comunicación de masas, vinculados directa o indirectamente con los poderes que hoy día están saliendo de México, del gobierno de México, están también prestos para actuar. Yo diría que todos los poderes fácticos están en un momento de reflexión, en un momento de qué hacer frente al nuevo gobierno. Todos siguen como las arañas, urdiendo y tejiendo sus redes. La mafia del poder no ha sido derrotada ni desarticulada. Esta mafia que según AMLO ha tenido secuestrada durante largos años la democracia, sigue operativa. Ahora bien, una democracia secuestrada por los poderes fácticos no se libera solo con un triunfo electoral. Por muy sólido, macizo, masivo, contundente y mayoritario que haya sido ese triunfo, como fue el de AMLO el 1 de julio. Se requiere, desde mi punto de vista, por lo menos proponerse cambios radicales y estructurales, cambios profundos que afecten directamente a las fuentes del poder, de los actores políticos estratégicos, como también los poderes fácticos que operan en México. Lo que se necesita, en otras palabras, es que el movimiento político levantado por López Obrador inicie una verdadera revolución política, social y económica. Revolución que voltee completamente a México. De lo contrario, los poderes fácticos tienen la fuerza y los recursos humanos y logísticos para obstaculizar de diversas formas el futuro gobierno. Pero no solo el futuro gobierno, sino también, en el caso que lo requieran, impedir su ascenso el próximo 1 de diciembre. La historia de la infamia en México sigue su curso.
Por esa razón considero que hacer historia, como pretende el movimiento de López Obrador, tiene que frenar en seco la historia que los poderes fácticos construyeron hace 40 años en México. Con esos poderes no se tranza ni se pacta, se destruyen. De no revolucionar la historia, la sociedad mexicana seguirá, por un lado, manteniendo la actual estructura de dominación y por otra, tal vez va a recorrer la senda trazada por los diversos gobiernos progresistas latinoamericanos que emergieron durante el denominado giro a la izquierda entre 1998 y 2015. La izquierda y el progresismo latinoamericano ha celebrado con júbilo y con justa razón y con esperanza el triunfo político electoral de AMLO, pues ha considerado que dicho triunfo podría constituirse en un freno a la reacción conservadora de las derechas latinoamericanas que desde el año 2009 en adelante han venido recuperando el gobierno en distintos países de América Latina y sobre todo de América del Sur. Con igual ilusión y esperanza, estas izquierdas y estos progresismos latinoamericanos esperan la excarcelación del expresidente Ignacio Lula da Silva y su futuro triunfo electoral en las próximas elecciones de octubre, si es que llegara a participar. En efecto, desde hace una década que las fuerzas políticas del capital neoliberal han venido recuperando, ya sea por medios de acciones políticas e institucionales, los llamados golpes de Estado blando, o a través de triunfos electorales, los gobiernos que habían perdido durante la década anterior. El giro a la izquierda, que para muchos analistas de izquierda y del pensamiento crítico había abierto en América Latina y el Caribe un escenario post-neoliberal, se había iniciado en 1998 con el triunfo de Hugo Chávez Frías en Venezuela. Pero este ciclo se había comenzado a cerrar con el triunfo del presidente Mauricio Macri en Argentina en el 2015. En menos de una década, la derecha neoliberal recuperó los gobiernos de Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Panamá y Honduras, y se mantuvo triunfante en Chile, Colombia, Guatemala, República Dominicana y Haití. Mientras que los partidos progresistas solo mantenían dos países: El Salvador, con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y el Frente Amplio en Uruguay. Mientras que Nicaragua y Ecuador hoy día atraviesan una situación contradictoria que no sabemos si va a terminar en un gobierno de derecha, francamente, lo que conduce Lenín Moreno, o en un derrocamiento del gobierno de Daniel Ortega y la instauración de un gobierno de derecha en Nicaragua. Ambos, en su momento, países que tenían gobiernos progresistas y de izquierda. Solo se mantienen en pie los dos países que tuvieron una decisión de hacer un proceso revolucionario en el entendido de modificar estructuras de dominación y de poder al interior de sus sociedades. Me refiero, en primer lugar, a Venezuela, que inició ese proceso fundamentalmente después del intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2002, y, por cierto, el proceso que conduce Evo Morales y el MAS y los movimientos sociales que lo acompañan en Bolivia. De manera que la actual situación de los progresismos y de
las izquierdas en América Latina es, por cierto, de alguna forma paupérrima. Obviamente que el triunfo de AMLO genera entusiasmo, pero hay que ser mesurados en la celebración y en el triunfo, como también en su proyección futura. Tengo la impresión de que los gobiernos progresistas en América Latina tuvieron límites marcados, tuvieron poderosas situaciones que impidieron la posibilidad real y efectiva de afectar las fuentes del poder del capital. Es más, la vuelta del Estado, la intención de generar al interior de las sociedades latinoamericanas controles, regulaciones del mercado fue vista como atentatoria frente a la libertad de elegir, frente a la libertad de mercado. Eso abrió la posibilidad de que las burguesías nacionales y las clases medias pro mercado realizaran, ¿cierto?, una alianza política y comenzaran a generar procesos de desestabilización de los gobiernos progresistas. La estrategia de la derecha a partir del año 2009 en adelante fue combinar condiciones político-institucionales con procesos electorales, lo que les dio un éxito a lo largo de esta segunda década del siglo XXI, triunfando en Honduras en el 2009 con la destitución del presidente Zelaya, en el 2012 con la destitución de Fernando Lugo en Paraguay y en el 2016-17 con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Pero también triunfos electorales como el 2010 en Chile y el 2015 en Argentina, donde la derecha no había ganado, por ejemplo en Chile, no había ganado hace 50 años el gobierno por vía electoral. Y en Argentina no había llegado al gobierno la derecha desde 1916, es decir, hace un siglo atrás. La revuelta de la derecha neoliberal ha sido exitosa. Eso no está en duda. Ahora, el tema central es que los gobiernos progresistas no fueron capaces de desestructurar completamente el modo de producción capitalista ni la forma de acumulación neoliberal en estos países. Curiosamente, lo que en la década de los 80-90 era el consenso de Washington, en la década del 10 estos gobiernos progresistas llevaron a cabo el consenso de los commodities, es decir, la estrecha vinculación entre extractivismo y neoliberalismo. Esta vinculación estrecha entre extractivismo y neoliberalismo se ha expresado emblemáticamente en Perú, Colombia, Chile y México, pero también entre los gobiernos progresistas de Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay y Paraguay. Incluso algunos analistas incluyen a Bolivia en esa situación. De manera que, ¿qué es lo que quiero decir? El giro hacia la izquierda no implicó una desestructuración de los elementos centrales y fundamentales del neoliberalismo en América Latina. Por esa razón, considerado y visto en la distancia, el giro a la izquierda fue un fracaso total y completo. Y dentro de ese fracaso se han levantado nuevamente la ciudadanía, los pueblos, los pueblos originarios, la clase popular, los sectores populares, los sectores plebeyos, los sectores subalternos, hoy día se levantan en contra de estos gobiernos progresistas que han criminalizado también la protesta y la movilización social.
Todo eso ha implicado que la derecha pueda volver a estar en el gobierno en la mayoría de los países de la región. Por esa razón, considero que el proyecto de nación que nos presenta López Obrador llega tarde al ciclo, porque más bien el proyecto de nación, el programa de gobierno de López Obrador es propio de las primeras manifestaciones de estos gobiernos progresistas de la década de comienzos del siglo XX. Llega tarde. Por lo tanto, quien debiera mirar para sacar ejemplos y lecciones del proceso es el propio AMLO, de lo que ha ocurrido en América Latina. Y perseguir la izquierda latinoamericana que no puede seguir apostando por reformismos y gobiernos que vengan a componer la dominación capitalista. Hoy día lo que se requiere en la región es una salida esencialmente anticapitalista. Se requiere, ¿cierto?, terminar con el capitalismo normal, con el capitalismo nacional popular, incluso con aquello que García Linera llama el capitalismo andino amazónico, con el extractivismo neoliberal o cualquier otro.